Los creadores de Poppy Playtime nos acaban de mostrar unas imágenes súper interesantes que nos revelan un cambio importante dentro del juego de Poppy Playtime, que incluso algunas de ellas se ven mucho mejor de lo que terminaron siendo. Amigos, sean bienvenidos a los Playday News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y en esta ocasión les tengo estas increíbles noticias sobre el juego. Así que amigos, no olviden ir por su cereal de Hi-Wagi y por supuesto su lechita de Mommy Long Legs. Y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, pues comencemos con el video de noticias del día de hoy. Como les había comentado en un inicio, pues al parecer los desarrolladores de Poppy Playtime nos fueron compartiendo a lo largo de esta semana varias cosillas acerca del capítulo 1, capítulo 2 y cosillas del capítulo 3, además de cosas de Project Playtime. Sin embargo, el bueno de Mika Preciado, ya saben, uno de los desarrolladores más importantes de Moff Entertainment, creadores de Poppy Playtime, pues nos mostró un pequeño drive que vendría siendo se puede decir que almacenamiento de la nube de Google, donde encontramos 8 imágenes exclusivas que nos muestran cómo es que era antes el, digamos que, inicio de Poppy Playtime capítulo 1. Definitivamente hay muchísimas cosas interesantes que ver a continuación, así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos amigos es que la interfaz es muy diferente a como terminó siendo al final. Si se dan cuenta, en esta imagen que están viendo a continuación tenemos nada más y nada menos que una pequeña vista a la zona donde encontramos a Hi-Wagi, uno de los momentos más épicos del capítulo 1, pero parece ser que íbamos a encontrar diferentes como objetos que, si ustedes se dan cuenta, son extremadamente similares a los objetos que encontramos más adelante en el capítulo para conseguir la mano de color rojo. Sin embargo, estos objetos tienen una característica muy chévere. Primero que nada, que tienen un brillo muy intenso como en la versión mobile del capítulo 1, además de que tienen esta P en la parte de arriba, haciendo alusión a, lógicamente, pues la empresa de Playtime Co, y me parecen muy increíbles y considero yo, a mi punto de vista, que se ven mucho mejor que los que tenemos actualmente. Además, en la parte superior izquierda podemos ver un pequeño menú de diferentes recuadros, que son en total 4, donde podríamos ver seguramente los ítems que íbamos recolectando a lo largo de la aventura. Además, por supuesto, mencionar los tremendos graficazos que se ven aquí. No sé por qué se ve así el juego realmente, como si estuviéramos de día. Me parece increíble que existiera como alguna forma de que en el juego actual pues pudiéramos colocar que sea de día o de noche cuando llegáramos a la fábrica. Esto sería muy interesante porque el juego de día se ve muy espectacular. La siguiente imagen que tenemos amigos es esta que están viendo a continuación, donde podemos ver justamente dónde se encuentra Hi-Wagi en Playtime Co. Lo primero que tenemos que destacar aquí son los rayos de luz que se ven en el juego. No entiendo nuevamente cómo es que se ve así de hermoso. En serio, necesitamos un capítulo 1 de día porque se ve extremadamente espectacular. Recuerde por supuesto que estos son los momentos cuando el juego estaba aún en desarrollo. Seguramente aún no había una idea, digamos que al momento de desarrollarlo, una idea así como muy específica de qué es lo que se quería hacer como tal en el capítulo 1, pero sin duda alguna esta escena se ve espectacular. Ojalá en algún momento los creadores nos compartan los videos como tal, porque solo nos compartieron las imágenes. Pasando con la siguiente imagen amigos, podemos ver que tenemos una especie de estacionamiento. Sin duda alguna, una de las cosas que más llamó nuestra atención cuando jugamos el capítulo 1 fue cuando las personas comenzaron a entrar en los archivos del juego de Poppy Playtime y pudimos ver un estacionamiento, la fábrica y muchos lugares secretos que obviamente, como no estaban terminados y tampoco estaban renderizados, creíamos que eran algo que se tenía pensado agregar y no se terminó agregando, y con toda la razón del mundo eso fue lo que sucedió. Si se dan cuenta, aquí podemos ver que Player, nuestro protagonista, iba a llegar en un auto que están viendo ahí enfrente. Incluso en una de las siguientes imágenes que estaremos analizando, pues podemos ver a nuestro protagonista conducir. Incluso podemos apreciar que pues iba a ser un estacionamiento completo, pero seguramente para ahorrar recursos simplemente colocaron que el personaje apareciera dentro.
Pasamos a otro punto de la fábrica justamente cuando Huggy Wuggy desaparece una vez que nuestro protagonista termina conectando, por así decirlo, la electricidad. Parece ser, amigos, que en cuanto nosotros conectáramos la luz, regresáramos y viéramos que Huggy ya no estaba, tendríamos que interactuar con lo que viene siendo el pequeño letrerito que aparecía enfrente de Huggy, que al momento de interactuarlo actualmente empieza a sonar la canción de Huggy, pero en esta ocasión parece ser que era como la beta más temprana del juego y nos iba a aparecer este mensaje de gracias por jugar. Esto es muy triste y muy gracioso a la vez, porque ustedes saben que muchísima gente se ha quejado de Poppy Playtime capítulo 1, que es muy pero que muy corto. Y pues imagínense qué hubiese pasado con Poppy Playtime si literalmente pues hubiese terminado en esta parte. Déjenme acá abajo en los comentarios qué creen que hubiera pasado. Pasemos pues, amigos, con la siguiente imagen, que es una de las más curiosas y más interesantes que nos revelaron la gente de Moff Entertainment, ya que parece ser que en un inicio, antes de que digamos Poppy Playtime fuese en una fábrica de juguetes, pues resulta que iba a ser en una especie de casa. En este caso podemos ver a uno de los mini Huggies, y lo llamamos de esta forma porque así ya lo conocemos desde siempre, y parece ser que todo iba a estar literalmente dentro de la casa. Parece ser que tenemos que recoger ciertos objetos que se encuentran dentro de ella, un total de 10, además de que íbamos a tener una especie como de linterna que iba a tener unas baterías, y espero yo que en serio la gente de Mob Games nos comparta los videos completos para ver cómo es que iba a ser Poppy Playtime, o en algún momento lleguen a sacar algún juego con relación a esto. Esta imagen ya la habíamos mencionado con anterioridad, sin embargo, como se habrán dado cuenta ya, tenemos nada más y nada menos que nuestro personaje Player conduciendo en los exteriores de Playtime Co. Esta es una de las imágenes más interesantes y chéveres que pueda haber dentro del juego, que incluso si lo hubieran hecho bien los de Moff Entertainment, pues seguramente nos iba a revelar mucho más del personaje con esto de la conducción, y por supuesto también esto de que pues podemos ver la fábrica desde fuera, qué tan grande era la fábrica, y aquí podemos ver que realmente era una fábrica gigantesca. Y sin duda alguna esto que podemos ver a continuación pues seguramente era de las cosas más épicas que pudo haber llegado dentro del juego. Lástima que tuvieron que quitar estas, digamos que escenas iniciales dentro del capítulo 1. En esta imagen, amigos, podemos ver lo que viene siendo las afueras de Playtime Co. Sin duda alguna esta imagen me parece espectacular, que incluso me atrevería a decir que del lado derecho justamente es donde se encuentra la Game Station, pero como ustedes saben es un caos como se está, digamos que desarrollando el Poppy Playtime. Sin duda alguna es una de las escenas más épicas que pudimos haber visto en el capítulo 1, pero que no fueron integradas al final. Sin duda alguna, no sé ustedes, déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan. ¿Les hubiera gustado iniciar, digamos que fuera de Playtime Co en el atardecer y posteriormente entrar a la fábrica y estar, digamos que investigando todos los secretos y curiosidades que estuvieron dentro de ella, o realmente prefirieron que estuviera como todo completamente ya de noche y estar dentro? Otra de las imágenes que nos compartieron fueron estas de por aquí, donde podemos ver una especie como de baños que se encontraban dentro de la fábrica. Aquí simplemente no hay algo importante que destacar como tal, pero quizás en alguna de las paredes pudiésemos llegar a encontrar algún easter egg, algún secreto, cosillas que las personas que estuvieron en Playtime Co pues nos dejaran. Así que pues bueno, nos perdimos ciertos secretos y ciertas curiosidades que pudieron haber ocurrido dentro de estos lugares, pero realmente no es tan relevante. Pasemos pues, amigos, con la última imagen que se nos filtró, que se nos mostró de parte de los de Moff Entertainment, y podemos ver aquí lo que viene siendo el inicio de Poppy Playtime. Aquí es donde Player, en el capítulo actual se podría decir, pues inicia y pues está investigando la fábrica. Sin embargo, tengo que admitir que este formato que estamos viendo en pantalla me encanta mucho más que el que tenemos actualmente. Podemos ver a Bungibot, a Bron, a Catby, a Huggy y por supuesto a Poppy, y en la parte superior dice el Welcome.
donde pues nos dan la bienvenida a la fábrica. Sin duda alguna esta cosa me parece chévere, pero parece más como una especie de guardería al estilo Garden of Banban, obviamente porque está ambientado en una guardería como para los niños pequeños, pero el nuevo que tenemos, donde aparece un Huggy como ya medio borroso porque se supone que ya pasaron muchos años de la fábrica, está bien, pero sin duda alguna me gusta más este estilo de diseño que tuvimos en su momento. A lo mejor con algunas cosas como el que tenemos actualmente, que está un poco borroso, un poco rayado, lo que viene siendo la pintura, etcétera, pero sin duda alguna estaba mucho mejor el diseño que tuvimos en su momento. Pero ya saben, acá abajo en los comentarios, o incluso si están viendo esto en un estreno, comenten qué es lo que les parece. Y por último amigos, tenemos un video que se nos mostró por parte de los mismos de Mob Entertainment, que vendría siendo como el inicio, super mega inicio del desarrollo de Poppy Playtime, donde vemos a Player intentando mover una muñeca que vendría siendo esta como Poppy, se supone, y por supuesto que se encuentran en el patio o en el estacionamiento, que está extremadamente bugueado, apenas si se alcanza a distinguir las texturas. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Y bueno amigos, pues eso sería todo por el video del día de hoy. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están, que se agradece muchísimo. Simplemente también les quería comentar que ya soy nuevamente creador de contenido oficial de Poppy Playtime, después de un año de baneo que recibí en su momento por algunas cuestiones, pero ya estamos de vuelta. Así que amigos, no olviden por supuesto utilizar también el código Infinity en la tienda de Poppy Playtime para obtener un gran descuento en los peluches y todo lo que se vende de Poppy Playtime. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Un saludito a todos people, se cuidan, se bañan, chao. Para este dibujo en especial amigos, les mando un tremendo saludo y un fuerte abrazo a Diego y Samantha. Muchísimas gracias por apoyar al canal y espero que se encuentren muy bien.